¿Necesitan alguna? ¿Aló? Ahí sí. Ya, vamos a comenzar con el ciclo de geocharlas científicas. Vamos a pedir que puedan apagar sus celulares o ponerlos en silencio para poner atención a la charla que se viene. ¿Nos escuchan bien desde YouTube? ¿Sí? Bueno, vamos a estar ahí también atentos a los comentarios que hagan al finalizar. Probablemente vamos a tener tiempo para algunas preguntas y ahí elegiremos algunas que también puedan estar en el chat. Entonces vamos a comenzar presentando a nuestro expositor del día de hoy, Ricardo Velázquez. Estamos muy contentos de poder recibir a Ricardo acá. Ricardo es alumni de nuestra casa de estudios, así que estamos muy felices de poder tener de vuelta acá en tu casa. Gracias. Bueno, Ricardo es geólogo de la Universidad de Concepción, egresado en 2011 y titulado el año 2012. Ingresó a Senegemiin el año 2013. Desde ese entonces ha realizado cartas de geología regional a escala 1 a 100.000 en la cordillera frontal del norte de Chile, específicamente en la cordillera del Elqui. También Ricardo ha participado en proyectos de investigación financiados por ANIL, Senegemiin y la Universidad de Chile, estudiando la conexión entre el continente sudamericano y la Antártica, a través de trabajos de campo e investigaciones multidisciplinarias en el archipiélago de Tierra del Fuego, en las zonas de Isla Navarino, Canal Beagle, Cordillera Darwin, entre otras. Lo anterior se traduce además en vínculos con varios grupos de investigación internacional, donde ha publicado artículos científicos en tópicos de petrología, metamorfismo, geoquímica y geología experimental. Actualmente, además de su trabajo en Senegemiin, Ricardo es estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Por último, Ricardo es el primer autor de la Carta Geológica Concepción Talcahuano. Un aspecto a destacar de la elaboración de esta carta es que la totalidad de los autores de este trabajo han estado vinculados en nuestro departamento, ya sea como estudiantes de pregrado, posgrado o académicos. Ricardo nos expondrá los principales resultados surgidos de la realización de la cartografía geológica en Concepción y Talcahuano. Adelante, Ricardo. Ahí sí. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Gracias a las personas que me invitaron a exponer. Efectivamente es un tremendo orgullo estar acá, como exalumno. He estado en este mismo salón muchas veces como oyente, bajo unas señales. Como oyente y también, bueno, exponiendo mi grado, entonces un montón de sentimientos aquí pasan por la mente. Entonces, y además es muy lindo presentar este proyecto que es como decía Mauro, un proyecto que mancomunado entre la universidad y Senegemiin. O sea, además el Estado de Chile aquí metido en el proyecto como ente patrocinador. Ahí enlisté quienes somos autores directos de la carta, sin embargo, indirectamente han participado centenares de personas, alumnos, exalumnos, en el marco de los ramos que hacía la universidad, o que hace la universidad hasta hoy, los ramos de campo. Entonces, para comenzar un poco la charla, es necesario dar un marco un poco bien administrativo de lo que fue el proyecto. Hasta, o sea, en la década de los 90 se comenzaron a hacer trabajos de campo, de las asignaturas de campo 2 en la zona, a cargo de varios docentes del Departamento de Ciencias de la Tierra, que se llevaba a una acumulación de conocimiento increíble, reflejada en libretas, perfiles, mapas, fotografías, secciones delegadas. Entonces ahí fue naciendo un poco el deseo de publicar esto,
Y la forma de publicar es a través de Senagiomín, que es donde yo trabajo actualmente, que es un organismo que tiene el mandato explícito a través de parte del Estado de Chile para la publicación de mapas geológicos, son como, entre comillas, mapas oficiales para el Estado, ¿no? Entonces, los profesores en ese entonces comenzaron a estrechar lazos con el servicio. Sin embargo, lamentablemente no se llegó a buen puerto por razones administrativas, burocráticas y, digamos, ya en general, ¿no? Entonces, eso quedó stand-by por más de 20 años. Entonces, a partir del año 2017, 2018, se retomaron los contactos entre ambas instituciones, un grupo de geólogos allá en Santiago, donde trabajo yo. Planteamos este proyecto a la Subdirección de Geología en el servicio, nos comunicamos con los profesores, con quienes manteníamos buenos lazos, y logramos darle forma al proyecto y arrancar el año 2019, justo antes de la pandemia. Entonces, también nos aprovechamos un poco bueno, lamentablemente no tengo puntero, pero nos aprovechamos un poco del viraje que sufrió el Plan Nacional de Geología, que es el programa dentro del Senagiomín encargado de hacer los mapas, que hasta ese entonces se concentraba en mapear desde La Serena hacia el norte, esto con el objetivo de incentivar a la exploración minera, dejando un poco de lado, entre comillas, el resto del país. A partir del año 2018, 2019 se empezó a cambiar y los esfuerzos se concentraron en la zona urbana para entregarle la geología a las ciudades y mejorar la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Esto es un poco lo que mencionaba anteriormente. En esta imagen, en la derecha, está la cartografía, más o menos, cómo vamos avanzando en Chile Central, que es donde vive la mayor parte de la población. Los cuadrados blancos son aquellas zonas que ya tienen cartografía por Senagiomín, y los cuadrados amarillos son donde actualmente estamos trabajando. Entonces hay esfuerzos concentrados en la cordillera de Santiago, ¿cierto? Cajón del Maipo, Farellones, la cordillera alta de Talca, la depresión central de esa región y también la costa de Talca. Y además ahora se suma Concepción con cartografía lista, entonces este polígono de Vice se llama. También hay mapas listos en Temuco y en la región de los ríos, Araucanía, los ríos de los lagos. Eso de la mano con oficinas técnicas que tenemos en esas regiones. Para entrar un poco de lleno en lo que es la geología de la zona, el área de la carta es chiquita y eso no es arbitrario, o sea, nosotros no ajustamos a cuadrángulos y IGM. Entonces, el área que toma la carta es la de color celeste, o sea, el rectángulo de color celeste. Y son dos cuadrángulos IGM, se llaman Talcahuano y Concepción. El cuadro de la derecha es cómo se sitúan estos cuadrángulos dentro de la hoja Concepción, que es una agrupación de cuadrángulos que fueron mapeados en los años 80 por el Instituto de Investigaciones Geológicas. Acá 250. Entonces, la zona de estudio en la figura del medio es el cuadrado de rectángulo de color celeste. Ahí están las unidades geológicas principales, regionales, fundamentalmente la sintología y se me perdió. Pero podrán apreciar que está dominado por este batolito carbonífero, paleozoico, y un batolito que incluye un prisma de agresión, le da también carbonífero. Las unidades de color verde son parte del prisma de agresión, pero son de ya más alta presión. Los colores similares al morado y al violeta son las rocas triásicas, tanto intrusivas en la península de Volcán como sedimentarias en la ribera del río Mico. Y entonces el detalle del mapa de la carta 100.000 es la figura que está acá a la derecha. Este mapa está constituido por muchas capas de información, desde las unidades geológicas, que probablemente es lo más usado, pasando por tipos de contacto, paleontología, recursos minerales, geotecnología, estructuras de todo tipo, desde conexiones, fallas, y también tiene otras capas que son complementarias, como las redes hidrográficas, las redes viales, cuerpos de agua, etc. Entonces, entrando lleno en la estratigrafía,
les puedo contar, o sea, la mayoría saben, ¿no? Las rocas más antiguas son las que están situadas en las penínsulas. Ahí afloran muchas rocas metamórficas que presentan un grado de formación bastante importante. Esto está siendo actualmente estudiado por una tesis de doctorado de esta universidad, Juan Carlos Morán, coautor de nuestra carta. Por ejemplo, puedo contarles que las fotografías de arriba, a la izquierda, son paneles de rocas metamórficas que afloran en la península de Tumbes. Son por lo menos 100, 120 metros de potencia, entre comillas, donde afloran esquistos, filitas, son muchos tipos de litológicos. Abajo está la desembocadura del río Biobío, también, de donde está tomada la fotografía, también son rocas metamórficas, y del Cerro Pompón, que es donde está la Cueva del Pirata. Ahí también hay unas rocas metamórficas, son espectaculares. También las fotografías del centro son algunas relaciones de contacto que tienen con el Triásico. Son distribuidas por diques triásicos y por estocas bastante pequeños, lo que generan pequeñas auroras de contacto. Difíciles de mapear porque son bastante irregulares y no tienen más de 150 o 200 metros de longitud. Abajo hay porfirorestos de granate, que son tectónicos y nos han ayudado a construir un poco las condiciones de presión y temperatura que sufrieron las rocas. Y abajo una foto de la foliación principal, que nosotros interpretamos como el segundo elemento de formación. Entonces estas son también unas fotos de terreno, arriba en la localidad de la caleta Tumbes. Es una de las localidades donde mejor aflora el complejo metamórfico, hay mucha litología ahí expuestas. Y abajo la raya de los Puros, en la península de Hualpén. Entonces, desde esta localidad nosotros tuvimos dos edades geocronológicas. Una en circones detríticos, que ahí datamos cerca de 100 circones en una muestra, y que el análisis estadístico arrojó una edad máxima de depositación, me lo interpretamos nosotros como una edad máxima de cerca de 390 millones de años, o sea, cerca del Devónico. Para acercarnos a la edad del metamorfismo, lo que hicimos fue geocronología con argón en mica blanca. Esto resultó un poco difícil porque en general la granulometría de los esquistos de esas zonas son bastante finos y el argón necesita una granulometría un poquito más gruesa. Entonces nos costó un poco encontrar la roca y llegamos a unos esquistos granatíferos que hay en los burros y logramos edad de enfriamiento de 305 millones de años, que nosotros interpretamos como la edad de metamorfismo del complejo. Aquí una foto de una sección delgada, pero no bajo el microscopio, sino que como una especie de escáner, donde se ven bien los cristales de granate. Entonces, como resumen de esta unidad, es una unidad que sufrió un metamorfismo regional de grado medio, dado por un PIC que generó una foliación penetrativa S2, donde se generó, entre otros minerales, un granate de tectónico a esta foliación. Nosotros interpretamos que esto fue cerca de los 305 millones de años. Y posteriormente, en el Triásico, ya se los voy a contar, hay un metamorfismo de contacto, somero, chiquito, que no genera tantos cambios de la roca, pero sí genera, por ejemplo, biotita, una diseminación de biotita que es bastante particular, tiene color rojizo, a diferencia de la biotita regional, que es más parda. Así. Otra unidad metamórfica que logramos identificar en este estudio, ahí sí, son los esquistos de Quiñén. Esto lo presentamos en el Congreso Geológico hace un par de años, y son una agrupación de rocas metamórficas que están adosadas a la cordillera de Nahualbuta, es el polígono bajo, de color gris verdoso. Está constituido por esquistos verdes, esquistos de albita, esquistos de granate, también de presión media aproximadamente, que se ven así, bueno, bajo el microscopio, la típica mineralogía de un esquisto verde, una fíbula, titanita, hidrota, clorita, cuarzo, solicita. Así, en la fotografía del medio, bajo el microscopio, se ven los esquistos de albita con inclusiones granatíferas, y abajo también un esquisto verde, pero también con mica blanca post-tectónica.
También logramos hacer dos dataciones para empezar a acotar los eventos de metamorfismo y comparar con las unidades metamórficas circundantes y regionalmente. Entonces acá logramos una edad en psicoanálisis crítico de 336 millones de años aproximadamente, eso es carbonífero inferior. Esta edad es bastante más coherente, se parece más al conjunto de edades que han logrado aquellos investigadores que se han dedicado a estudiar el clima de acción en Chile central. El carbonífero inferior, generalmente el protolito. Ahí están los trabajos, por ejemplo, de Cancha, etc. Y para el metamorfismo logramos dos edades, una de 319 y otra de 305. La de 319 fue lograda en el quito de Vita, son específicamente estas vitas blancas, que son sintectónicas a la foliación principal, que es la foliación de ceros, mientras que la de 305, que es un poco más joven, ¿verdad?, fue lograda en las micas post-tectónicas, que son las micas que están sobreimpuestas a la foliación de ceros principal. Nosotros ahí interpretamos entonces que la evolución un poco del complejo tiene que ver con el metamorfismo de metabacitas incorporadas al canal de subducción en el carbonífero inferior. Alcanzó condiciones PT muy cercanas a la fase de hijitos verdes y debido a perturbaciones termales en el margen, ya sea procesos de sumación o de metamorfismo horizontal, entonces tienen estas micas post-tectónicas que cortan la foliación principal. Eso a forma muy resumida. Estas dos unidades, de manera regional, pueden asociarse a la serie occidental del basamento metamórfico. Yo diría sin ninguna duda. Esta es una unidad que aflora desde la región de O'Higgins hasta la Patagonia en Chile. Sin embargo, tiene distintas manifestaciones a lo largo del margen y eso tiene que ver con particiones, ¿no? O sea, distintos comportamientos en el margen de cómo se va generando el clima de acción. Luego tenemos, yo mencioné entonces lo que es occidental, ahora viene la serie oriental del basamento, que es el polígono grande de color gris. El nombre se debe a que la zona donde mejor aflora es en la cordillera de Huancavelica. Estas uniones metamórficas que tienen el menor grado metamórfico, de hecho es bastante común ver con estructuras de protolito, ¿cierto? Eso que le llaman S0. Por ejemplo, en la fotografía de arriba se claramente bandas, en este caso los gris, o sea, los más verdosos son metaleníticas y los gris son lutitas, no metalutitas. Esas intercalaciones son rítmicas y hay distintas capas, o sea, hay capas que pueden ser métricas, así como centimétricas en la fotografía de la derecha. Abajo, una foto bien bonita que es una inconformidad entre esta unidad y el cretácico de la formación química. Esta es la cantera de sangre. Así se ven en el campo estas rocas. La foliación predominante, bueno, varía un poco, ¿no? Pero a veces la foliación es 1, sin embargo, cuando el grado de formación es importante y se generan pliegues apretados, estos tipos como acordeones, se genera una segunda foliación, que es la que se ve en las dos fotografías de la derecha. Esto es fuera del área de estudio, la del medio, que es un pliegue bastante conocido, que es púrpura, mientras que la fotografía del extremo derecho es roca metamórfica que encontramos en la isla Quiriquina, el basamento de la formación Quiriquina. Y arriba un perfil que publicó Juan Carlos Morales en un artículo, recomiendo que lo lean porque es bastante explícito en cuanto a la deformación que sufre el basamento metamórfico, muestra las principales características estructurales de las tres unidades que mencioné anteriormente. Para esta zona no tenemos aún cálculos geotermobarométricos, sin embargo nos apoyamos de la memoria de la colega Paulina Vázquez, donde ella determinó condiciones de fase anfibolita superior como pic del metamorfismo para esta unidad. Luego, aquí quise mostrar el mapa de la tesis de doctorado de Pancho Hervé, de la cordillera Olmuta, donde su modelo indica que hay un metamorfismo de contacto de características regionales que genera una aureola
bastante importante de de decenas de kilómetros, muy bien expresada al este de Curanilahue o a lo largo de todo el borde oriental occidental de la cordillera de Canaltú. Y eso también fue mapeado en la carta, aunque no aparecen las tres zonas que él plantea, solo dos. Es por un tema de que las tres zonas aparecen más al sur. Bueno, entonces le hablaba de este gran intrusivo de dimensiones patolíticas que aflora, son por lo menos 1000 kilómetros en la norte-sur de un intrusivo caloalcalino que se generó en condiciones de un margen convergente clásico, probablemente. Y eso aflora aquí mismo en la universidad, atrás, si ustedes caminan en cerro hacia el este, e incluso caminan un poco más, cerca de 5 kilómetros, van a encontrar la cantera del hongo, donde no sé si está activa ya, la última vez que fui no, y ahí se sacaban granitos para materiales de construcción. Identificamos facies intrusivas a lo largo del estudio, sin embargo no mapear esas facies debido a que a la cobertura forestal. Eso hubiese sido un poco aventurado, yo diría, mapear las facies. O sea, lo que sí identificamos es que está principalmente construido por plutones de tipo I, ricos en un blend de biotita, con algunas zonas ricas en pegmatitas, tanto de blenda como de biotita. Estas son súper comunes hacia el núcleo del platolito, o sea, las zonas de Quillón, Florida y Humbert. Fuera del área de estudio, pero igual nos extrapolamos un poco la información. No hacia los márgenes, donde son comunes los granitos más peraluminosos, ricos en biotita, en mucoida e incluso fases ricas en granates, como la fotografía de abajo, como en el grupo. También hacia los bordes hay zonas pigmatíticas, que son rocas de fusión parcial, y zonas de mezcla con otras composiciones de intrusivos. Es necesario también mencionar que la mayor parte de los afloramientos del complejo Concepción están siendo o fueron afectadas por una fuerte regolitización, se están formados en el suelo. Esto debido al clima y a la composición de los intrusivos. Entonces es difícil encontrar buenos afloramientos. Precisamente estas capas de suelo formadas a partir de intrusivos caloalcalinos son los que están siendo foco de exploración de tierras raras. Por ejemplo, de hecho, el yacimiento más avanzado, por así decirlo, administrativamente, es el que está aquí en Cabrero, en el punto de Cabrero. Perdón, Cabrero en Penco. Y desde ese punto de vista se han hecho algunos estudios para identificar cuáles son los factores que condicionan los depósitos de tierras raras y si tienen que ver el intrusivo madre. Y según este artículo que publicó el colega Augusto de la Pontificia Universidad Católica, él menciona que existen varios factores que se deben dar para que sea un yacimiento de tierras raras. Entre ellos, que se haga un granito de caloalcalino, que exista exhumación de esos granitos y, por lo tanto, la formación de sedimentos, desarrollo de suelos potentes, eso tiene que ver con el clima, la formación de las arcillas secundarias que derivan de los minerales accesorios de los intrusivos, que probablemente todas las características de la zona de Penco se cumplen. Sí, hubo un problema en la transmisión. Sí, entonces esto probablemente va a seguir siendo estudiado. Hay muchos geólogos de exploración que opinan que buena parte del patolito cumple las condiciones. No obstante, eso, yo diría que es solo una opinión, se basan en los estudios que hay en China. Eso, ahí tienen avanzado la caracterización de depósitos de tierras. Entonces, con respecto a este intrusivo, esta unidad logramos hacer dos dataciones
vía circones, por el lomo. Una, de hecho, aquí mismo dentro de la universidad, en el afloramiento que hay en la cantera o sea, en la cancha de Calama. Ahí tomamos una tonalidad de fibra, la datamos, dio 319 millones de años, y otra en Chihuahua, cerca del límite con Hualqui. Ahí datamos también un granito y dio 317 millones. Estas edades no son aportan, sí, por supuesto, pero no son una novedad considerando el pack de edades que hay a lo largo del patolito, de esta franja gigante que les decía. Donde hay artículos, por ejemplo, de Katia Becker en la Revista Geológica de Chile, donde ella expone 10 edades, todas carboníferas, excepto algunas que incorporan su artículo, que son edades jurásicas, pero en general las edades son carboníferas superiores, o sea, entre 300 y 320 millones de años. Y eso constituye una especie de anomalía con respecto al arco gondwánico, donde en el norte de Chile hay una base de datos gigantesca, más de 100 edades en el globo, que muestran que el arco gondwánico tiene una larga vida, pasa al Pérmico, o sea, desde los 330 hasta los 280 millones de años, periodo de fase orogénica en San Rafael. O sea, hay 50 millones de años donde el magnetismo no se apagó. En comparación a lo que tenemos nosotros acá en el bastonito de la costa, que al parecer es bastante más acotado en edad. La otra diferencia es esta anomalía, que bueno, no sé si no está hablando de esta sala, pero me acuerdo que cuando éramos estudiantes conversábamos mucho sobre qué pasaba con la posición de este batolito. Una configuración tectónica normal es lo que pasa en el norte de Chile, donde el batolito, que es el arco magmático, está a una distancia de unos 100 kilómetros del prisma de acreción contemporáneo, lo que está acá. Entre la costa del prisma carbonífero y el arco carbonífero hay unos 100 kilómetros. Sin embargo, acá el batolito está encajado dentro del prisma de acreción, y eso es una anomalía importante y que no ha sido estudiada. Y eso lo tratamos de explicar o poner ahí en tablas en un artículo que publicamos con Cristian Pace. Luego, siguiendo con la historia geológica de la zona, hay una unidad metamórfica, metasegmentaria, que usualmente los trabajos que se habían hecho en la zona, como por ejemplo la tesis de doctorado de Pancho B y memorias consecutivas, la llamaban, o asignaban estas rocas al acero oriental del basamento, por sus características litológicas generales. Sin embargo, con el paso del tiempo y los trabajos que hicimos, muchos cursos de campo, nos empezamos a dar cuenta de que en la parte alta de la cordillera de Navalbuta afloraban estas filitas o pizarras, pero sin indicios de metamorfismo de contacto. Le empezamos a echar un ojo, vimos que la deformación no era tan parecida a lo que es el acero oriental. Bueno, así se ve en terreno, son filitas y unos porfirilatos de pirita, que son de genético. Preservación de la estructura original de la roca, deformación ahí extensional, que está en el chelón, caída de contacto con la formación Santa Juana Triásica. Entonces, lo que hicimos para confirmar un poco nuestras sospechas fue hacer análisis de cristabilidad de milita acá en la Universidad de Energía para ver un poco las condiciones de metamorfismo, a ver si era parecida al acero oriental. Y efectivamente, logramos encontrar algunas muestras que visitaban mucho de las características que nosotros mismos habíamos conseguido para rocas del acero oriental. Entonces eso nos llevó a publicar esto en un congreso geológico y proponer la presencia de esta nueva unidad, que es una unidad de muy bajo grado, probablemente ligada a un proceso de enterramiento, también posiblemente en una cuenca del barco ligada a la formación de un relieve positivo que se había generado conforme va avanzando la acreción basal del basamento metamórfico carbonífero. Eso probablemente en el Pérmico. También coincide temporalmente con la generación de la fase orogénica San Rafael, muy bien estudiada en el norte de Chile. Pero ya sabemos que esas coincidencias no existen, o sea, ahí hay algo, está pasando algo y lo estamos estudiando. Entonces tenemos que la depositación es de la unidad, es postcarbonífero inferior,
porque no está sujeta a metamorfismo de contacto por el intrusivo, y es peritriásica superior a partir del contacto con los conglomerados de la formación de Santa Juana. O sea, el contacto no se ve muy bien, pero tienen que creer en mí. Es difícil encontrarse. Ah, te la cuento la madre. Y entonces, la próxima unidad, que este Plutón chiquito, que hay en la península de Wolfgang, que definió Christian Kreiser en su memoria de título, y es un Plutón peraluminoso, leucocrático, hipersilicio, bastante homogéneo en composición. Así se ve en el campo. Esta la proyecta mucho. Las fotografías que les mostraba del complejo Tumbes, incluido por diques, son diques de este Plutón que afloran en esta zona. Toda apófisis, stock chico, dique, derivados de este intrusivo un poquito más grande. Tiene cavidades mialolíticas, que son indicadores de que la intrusión se llevó a cabo en condiciones bastante someras, de menos de 5 kilómetros de profundidad. A esta unidad también le hicimos un edad en un plomo. Entonces, ahí usamos creo que 6 circones para el cálculo de las datas de los años más jóvenes, y dio 2,17. No obstante, ya habían varias determinaciones en la literatura, hechas por Hervé, Lucas Engloni y Pablo Roset de la Universidad del Bello Europa. Estos últimos autores, hace poco también, o sea, ese mismo trabajo, publican datos isotópicos sobre estas rocas para hacer una reconstrucción petrogenética. ¿Qué pasó con estos magmas? Para eso estudia este conjunto de plutones, estrella, constitución, volcánico, que son bastante visibles en composición, ¿no? Pero sacar una conclusión acerca de posible ruptura en la plaga subductante. Es bastante interesante y poco usado de ello, pero también sirve para entender el contexto geodinámico de la zona del Triásico. Esta unidad, la formación de Santa Juana, no aflora en el área de estudio. Sin embargo, es imposible entender la historia geológica de la zona sin echarle una mirada a estas capas. Se trata de una unidad sedentaria, continental, depositada en un ambiente aluvial, afluvial, y que está llena de fósiles continentales, hojas, troncos, tallos, plantas, etc. Muy estudiada, que por ejemplo hay 2 trabajos, pero hay más que eso, recomiendo la lectura de esos. ¿Y por qué es importante? Sí por su contenido fósil, pero cómo no. Pero en cuanto a la evolución geológica de la zona, es importante porque, ojalá puedan ver que la unidad está plegada. Y no solamente plegada, está fallada, hay muchos pliegues por arrastre o pliegues por propagación de falla. Y la importancia radica en que la unidad estratigráfica, que está directamente arriba de la formación de Santa Juana, en una escala hipotética, que si bien no están en contacto, pero en una escala de tiempo, lo que está arriba es la formación quiriquina, Cretácico, y que no está deformada. Por lo tanto, podemos inferir que hay una fase deformativa entre la formación de Santa Juana y la formación quiriquina. Y lo que hay al medio es el Jurásico y el Cretácico inferior, hasta el Cretácico medio. Y se ha visto en Chile, en el norte, hasta en Tierra del Fuego, se ha visto que en el Cretácico medio, cerca de los 100 millones de años, hay una fase de formación importante. Entonces la tenemos acá en Chile. Cretácico medio, entre comillas. No sé, pero se entiende. Formación quiriquina, estamos casi en el límite de Mesozoico cenozoico. Es probablemente la unidad geológica más conocida de la zona por su contenido fosíleo. La fotografía de arriba del paleotipo de la playa de las Tablas, abajo igual de la isla Quiriquina, en contacto con ese estrato bien potente gordito de la formación coral y estas son también imágenes de los cerros islas de Concepción, esto es Gualindo, donde flora ese mar completo de formación quiriquina, excepto solo este estrato no es de Quiriquina. Esta fotografía de la cantera de Maesal, aquí saliendo de Concepción hacia Penco, entrando a la ruta de Itata.
Y si ven, no se ve nada importante, sí me pareció interesante mostrarla porque ese es el color original de la formación quiriquina. Usualmente los cortes que hay en la zona tienen decenas de años, entonces el material se empieza a oxidar y se pierde el color original. Sin embargo, estos cortes que son nuevitos, o sea, en ese entonces, haber sido menos de un año el corte, se ve claramente que las rocas son verdes, entonces eso por el contenido de glauconita, y están en contacto con capas amarillas de la formación cuadrilada, que es el eoceno de la red. Ambas unidades están en un contacto de paraconformidad con un pequeño hiatus de menos de 5 millones de años. La unidad ha sido estudiada desde el siglo XIX, de hecho antes de Darwin puse el trabajo de Darwin, pero existen trabajos previos. Luego de Darwin vinieron un grupo de paleontólogos alemanes que hicieron una caracterización brutal de los contenidos amonitas de la zona, lo que en conjunto con varios promotores de títulos, ahí también el trabajo de colega Cristian Salazar, pero existen también otro trabajo. Jorge Lice también hizo una memoria acerca de la evolución de las razas fósiles y de las ignofasias de la formación quiriquina. Todo este conjunto de trabajo ha permitido elaborar un modelo evolutivo de edad también y ambiental, en los cuales se depositaron los sedimentos que dieron origen a la formación quiriquina. En el marco de este trabajo hicimos unas determinaciones paleontológicas, ahí están listadas. Sin embargo, ninguno de esos especímenes es nuevo, por así decirlo, o sea, ya estaban identificados en la literatura. Algunas fotografías de lo abundante que es la fauna fósil marina de la formación quiriquina. Abajo hay estudiantes de geología, aquí en 2010, tiene que ser por ahí, sacando los restos de un reptil marino, plesiosaurio, en Caleta Cocholú. La playa de la Tabla está, no quiero decir lleno de plesiosaurios, pero bueno, le decían bahía de los saurios por lo mismo. Lo que hicimos entonces en este trabajo fue hacer una correlación estratigráfica entre todas las columnas que habían sido levantadas en la zona y otras levantadas por nosotros, específicamente en el puerto de San Vicente, Cerro San Martín, Perales, Las Tablas, la localidad tipo, Colcholo, que es la localidad para estratotipo. Situamos toda la información paleontológica y también la geocronología disponible en la zona. Bueno, la formación que está directamente encima, la formación por el Ilahue. Hay fotografías a la izquierda Cerro El Morro en Talcahuano, a la derecha todo el sector La L también en Talcahuano, que es una formación que, si bien tiene también un contenido fósil, pero esta continental, no tiene la importancia de la formación quiriquina en cuanto a su contenido fosilífero, sino que es económicamente, o fue económicamente rentable, ya que esta unidad es la que hospedaba mantos de carbón que fueron explotados en el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX de la zona. De hecho, seguimos encontrando algunos mantos de carbón. Esta fotografía es del Cerro El Morro, atrás del estadio, y aquí hay un manto de carbón, no sé, 30 centímetros de potencia. Si seguimos el manteo y lo extrapolamos, probablemente es el manto de carbón que explotaban en el Cerro de Aguijuan, en el centro de Talcahuano. También en algunos niveles marinos, porque la formación intercala sedimentos continentales con sedimentos marinos, es posible encontrar dientes de tiburón muy bien preservados, además de troncos fósiles, algo oxidados, pero se ven bien. Para la formación por el Ilahue, a pesar de que su contenido fosilífero nos ayuda mucho a entender la época en que se depositó, también decidimos hacer una edad, por ejemplo, en circones de trítico. Y esta nos dio cerca de 55 millones de años, lo que interpretamos como una edad máxima. Esa la hicimos ahí atrás de los Pilarigueras, hay una sección bien bonita donde hicimos una columna y ahí realizamos la datación en una análisis. La edad anda bastante bien con otras determinaciones que se han hecho en la zona. Por ejemplo, el colega Patricio Zambrano ha publicado algunas edades
De hecho, aquí en Talcahuano, en el Cerro San Miguel, de 57 millones de años, en un estrato que está directamente arriba de la formación Quiriquí. Y también esa de Zambrano y colaboradores anda súper bien con la edad asignada para ese estrato por el colega Diego Rodríguez, ex alumno de la universidad que publicó la revista geológica And Geology, determinaciones paleontológicas de dientes de tiburón y raya que él también asigna a la parte alta del Paleoceno, altanetina. Siguiendo un poco con la evolución, no hay registro geológico en la zona entre el Eoceno bajo y el Mioceno superior. O sea, hay un gap ahí de 30 millones de años, algo así, donde no hay registro. Lo que nos encontramos acá, en el borde occidental de la cordillera de Nahuelbuta, son estos depósitos de arena silicia. Si se fijan en esta fotografía, van a ver que es prácticamente puro cuarzo, sobre un 95% de cuarzo. Estructura sedimentaria propia de probablemente ambientes de playa, de dunas, pero también hacia arriba de la columna encontramos ambientes fluviales, o sea, en canales fluviales. Es tanto el contenido es tan puro, o sea, composicionalmente es tan pura la unidad que esta se usó para hacer moldes de fundición en el siglo pasado. O sea, fue muy importante económicamente. Esta unidad la definió José Luis Mendoza en su memoria de título y lo usamos como referencia para también las conclusiones del trabajo. Es importante mencionar que esta unidad está labrada por una superficie de erosión, probablemente en una plataforma de erosión marina, que en la literatura se conoce como superficie cañete, que tiene cerca de 125.000 años. Entonces eso nos ha permitido también constreñir un poco la edad, que son los datos que tenemos de terreno. De esta forma, esta unidad está sobre la formación Coronel-Agua, no directamente en el área de la carta, sino más al sur, y está labrada por esta superficie de erosión de unos 125.000 años. Entonces, sí, nos queda un rango de tiempo bastante amplio para la edad de la formación. Aquí lo que utilizamos entonces fue el criterio que usó José Luis Mendoza, que hizo una recopilación de paleoclimas en la zona y determinó que el único momento, de acuerdo a esas reconstrucciones, el único momento donde podían darse las condiciones para generar estas potentes capas de arena silicia era durante el Mioceno superior hasta el Plioceno inferior. Entonces, nosotros nos quedamos con esa edad a falta de antecedentes geocronológicos más precisos. Nos volvemos un poco a la zona urbana y entramos a lo que es la formación andariana, cuyos fragmentos se encuentran en el valle del río Andalián y son capas de conglomerados, matriz acá soportado, se ven así. Sí, yo creo que esto es una buena representación de lo que se ve en el campo. Ese es un corte que está atrás del cementerio de Penco, en las cercanías de Cumbitos. También yo diría que es una de las zonas más completas para la formación andaliana. Lo particular de esta formación es que los componentes de los clastos, digamos, del conglomerado son exclusivamente derivados de la cordillera de la costa, es decir, no hay clastos volcánicos de la cordillera principal. Eso nos habla, entonces, del momento en que la formación andaliana se depositó, o los sedimentos que dieron origen a la formación andaliana se depositó. Por lo tanto, podemos deducir que la formación andaliana se formó posterior al Pleistoceno, o en el mismo momento o posterior al Pleistoceno, que sería cerca de los 2 millones de años, de acuerdo al modelo del profesor Alfonso Encina, que postula que el momento en que se habría alzado un buen momento de alzamiento tectónico en la cordillera de Nahuelbuta es cerca de los 2 millones de años, a partir del estudio de ese exponente. Pero es una edad, la edad asignada a la formación andaliana también yo creo que es bastante mejorada. Luego tenemos un conjunto de depósitos en la zona de la península de Tumbes, arriba del basamento metamórfico,
que son también sedimentos silíceos, bastante finos, ¿sí? A diferencia del molino del sol, y que están en la parte alta, también labrados por la superficie caliente, pero también encima. Y eso complica un poco la interpretación de la unidad. Por eso decidimos separar un poco de la estratigrafía. También están en las partes altas de la isla Quiriquina. Ahí en esta parte, en isla Quiriquina, están cortadas por la superficie caliente. Entonces, ¿cómo llegaron esos depósitos tan ricos, ¿no? Nosotros lo interpretamos como sedimentos de playa. Probablemente la dinámica de la Antártida ayudó mucho y la forma más eficiente para llegar a esa altura probablemente es la acción de fallas, como la falla San Vicente. Ahí lo dibujamos en el perfil esquemático que realizamos para la carta geológica. Está situada la falla, corta la península de Tumbes, la pone en contacto con lo que es la llanura de inundación del río Biobío y posiblemente es la misma estructura que continúa hacia el sur y pone en contacto con la península con el complejo Tumbes. Esta falla, que ha sido observada en el pasado cuando construyeron el puerto de San Vicente, ahí fue medida y se dio una cinemática normal y un manteo de cerca de 60 grados. Está asociada, al menos espacialmente, a procesos de deslizamiento de roca. Es súper común, prácticamente todos los meses invernales, se caen los cerros ahí en Sarobre, en Cerro Nú, Cerro La Unión. Entonces, y eso coincide con, más o menos con la traza de la falla de San Vicente. Esa hipótesis está tratando de ser probada ahora en estudios geofísicos que el SENAGIMIN está realizando en la zona. Otra estructura importante, al menos en cuanto a su extensión superficial, es la falla Caracol-Lopellán, que resulta de la unión de la falla Caracol, que está aquí y bordea el cerro homónimo, y la falla Lopellán, del valle de Andalien hacia el norte. Para nosotros es una sola falla, por eso decidimos unirla. Estratigráficamente creo que no hace mucho, sin embargo, de acuerdo por ejemplo, el profesor Jorge en su memoria, plantea que son los bordes de una fosa tectónica, ¿no? Entonces, yo creo que es una hipótesis bastante plausible y sigue funcionando muy bien. Pero no son las únicas fallas de la zona de estudio. En la zona del Alcahuano, en este cerro Isla, que es el cerro Higuera o San Miguel, de acuerdo a algunas personas, hay un montón de fallas de pequeña escala, chicas y difíciles de observar. Realmente no es, muchas de ellas no están observadas, de hecho la simbología así lo refleja. Sin embargo, en algunos sectores sí puede verse que las fallas se ramifican y generan estructuras normales, como esta falla de endovino en la cantera San Miguel. A pesar de lo anterior, la presencia de estas fallas es el único argumento que tenemos para explicar la repetición estratigráfica que observamos en la zona. Me explico. El contacto, por ejemplo, entre formación quiriquina en color verde y la formación por el agua en color naranjo, aflora en esta parte del Cerro San Miguel y mantea con unos 15 grados hacia el mar. Si no hubiese falla en la zona, ese contacto se vería verde. Sin embargo, lo seguimos viendo más hacia el oeste. Lo vemos acá y lo vemos en Cerro de Fuente. Por lo tanto, las fallas son un excelente argumento para explicar esta repetición estratigráfica. Junto con, por supuesto, algunas observaciones de terreno, sin perjuicio de que las fallas, no, como les decía anteriormente, es muy difícil de ver. Ya en el cuaternario, bueno, disculpen lo rápido mío, pero es una evolución realmente larga en el tiempo. El cuaternario, pues sí, es un tremendo tema. Y, bueno, ustedes viven acá todos y saben que está parado sobre una llanura de inundación del río Biobío. Lo que tratamos de hacer acá fue, sí, mapear las fases. Por ejemplo, para los depósitos litorales los dividimos
o tratamos de dividirlo en depósitos activos, inactivos y depósitos de tsunami. Por ejemplo, hay una fotografía del depósito activo ahí en Playa Topán, litoral. Quise mostrar esta foto porque se ve una especie de estratificación entre arenas ricas en titanomagnetita y hematita y arenas más ricas en olivino de color, que es como un color amarillento, verdoso, cristales de olivino. Lo mismo para los fluviales. Estos depósitos derivan del ácido Biobío y Andalián. En este sentido, es súper interesante mostrar el trabajo del profesor Oscar Lim de esta universidad, donde él, con estos esquemas, trata de explicar cómo ha evolucionado el cauce y el paleocauce del río Biobío. Así podemos ver que, según su interpretación, cerca de los 4.000 años antes del presente, se llevó a cabo la unión entre las penínsulas y la cordillera de la costa, generando la llanura inundación que hoy pisamos. Un problema, ¿no? Tranquilo. Y bueno, vamos a ver. Gracias. Entonces, una de las evidencias que permiten explicar el paso del río Biobío por acá no solamente son sus fases sedimentarias, sino que la aún existencia de estos cuerpos lagunares, como Lo Méndez, Lo Galindo, Tres Pascualas, Laguna Redonda. Y también sus humedales, absolutamente amenazados hoy en día, como la humedad del Caribe. Entonces, cabe mencionar que buena parte de las grandes ciudades de la zona están construidas sobre la unidad que nosotros indicamos como depósitos fluviales inactivos. Por ejemplo, la ciudad de Chihuayante. Y eso, bueno, solo como geólogos sabemos que es un tremendo error, pero ya de esa información entera no se puede. Basta la inundación, por ejemplo, en el año 2005, para que el río vuelva a ocupar las llanuras que abandonó. Eso ya creo que para nosotros es una obviedad, sin embargo, no. Esto, bueno, fotografías de los depósitos activos del río Biobío, sus flechas, sus barras espectaculares de libros, sus bancos de arena, estos son posiblemente meses en invierno, más en verano se juntan las barras, entonces hay toda una dinámica espectacular del río Biobío. Y esto sería un ejemplo de los depósitos transicionales, ¿no? Entre depósitos fluviales y depósitos marinos, interacción de agua dulce y agua salada. Es el río Andalián y el humedal con Andalián. Voy terminando. Los depósitos de remoción en masa, también importantísimos. Sin embargo, quiero ser sincero acá, la carta geológica, como es a escala 100.000, nos da para el mapeo detallado de las distintas remociones que hay en la zona. Solamente pudimos identificar las más grandes. Pero les cuento que logramos separar en depósitos en masa inactivos, como este que hay en Talcahuano, por ejemplo, donde se ve la cicatriz donde el cemento rotacional. Y también, bueno, aquí quise mostrar algunos depósitos activos. Esto es en Valle Núñez, arriba, el año 2005. Cerro La Pólvora, abajo el mismo año. La Pólvora, esto es, no sé, ahora el 2023, Cerro El Morro. Cerro Macera, un Talcahuano también. Calle de Roma, deslizamiento de suelo, flujo de barro. Esto es el 2005 en Chihuayante. Aquí creí buena idea mostrar un extracto de un informe que hizo Senajomí, donde ahí el colega hace una recapitulación de lo que pasó en ese entonces. Para un evento pluviométrico en junio del año 2005, murieron 5 personas, 1.500 albergados, casi 7.000 damnificados, 700 viviendas con daños mayores, casi 10.000 viviendas con daños menores. O sea, realmente fue un evento brutal que se repitió el año 2006, porque esto es 2005, se repitió el 2006. Entonces puede pasar perfectamente este año.
hay que, no sé, hay que tomar los recuerdos que se puedan, ¿no? Difícilmente se pueden cambiar de lugar las casas, pero bueno, los pronósticos climáticos del niño no son muy favorables. La última unidad, que es una unidad que usualmente en los mapas de regional no se incluyen, son depósitos antrópicos. El antropoceno está todavía en discusión, ¿no?, en la comunidad científica si es o no es parte de la escala geológica del tiempo. Nosotros, para darle incluso un poquito al mapeo cuaternario, quisimos incluirlo. Y lo separamos en depósitos antrópicos de origen habitacional, es decir, los rellenos que se hicieron para construir casas, y los depósitos antrópicos industriales, que son básicamente los basureros de las industrias, que forman verdaderas capas sedimentarias y que se ven en el registro geológico. La fotografía de antes, este es un botadero. Esto es lo que decían Huachipatitas, ¿cierto? Es toda la escoria de la siderúrgica Huachipato. Su evolución ha sido tal que forman costras salinas en la parte superior de estos especies de estratos. Con respecto a esto, al tema del antropoceno, esta es una fotografía aérea de cerca del año 1950, cuando no existía la ciudad como la conocemos hoy día. Estaba solamente el núcleo urbano de la ciudad de Concepción, alejado del núcleo urbano pequeño del puerto de Talcahuano. Y ahí se instala la siderúrgica Huachipato, que es este conjunto que está acá. Eso llevó a que no solamente hubiesen cambios ambientales, sino que también creciera demográficamente la ciudad. Esta es una reconstrucción del cambio de uso de suelo que hicieron estos autores y que también nosotros podemos correlacionar y fácilmente a ver cómo ha crecido la ciudad en el tiempo. O sea, pasó de ser 2 ciudades a una sola connotación. Y también nos gusta mucho poner esta fotografía, quizás algunos de ustedes la conocen. Esto es Playa Rocuán, en Talcahuano. Y ¿por qué es importante? Porque aquí está el registro que yo les decía. O sea, aquí nosotros podemos hacer una columna estratigráfica de lo que está pasando. Tenemos el Holoceno, que son los depósitos actuales, las arenas ricas en olivino, verdosas. Y el panel de roca que se expone, o sea, el panel de depósito que se expone, es el basurero de hace 50 años atrás, autorizado por todas las autoridades, valga la redundancia, y arriba la tsunamita del año 2010. La tsunamita no es otra cosa que el retrabajo sedimentario de este mismo basurero. Por eso podemos encontrar aquí adentro restos de estos retrabajos. La tsunamita también está mapeada en el trabajo. Eso les quería contar, y para terminar, de hecho también dejar una reflexión que nosotros como geólogos que trabajamos en geología regional estamos convencidos que una carta geológica no es un fin, sino que es un medio para, ¿no? En ese sentido, y no solo para quedarnos con el eslogan, quiero contarles todos los trabajos que han derivado de esta carta geológica. Por ejemplo, en el año 2022 se publicó un informe de SENAGEOMI, que cualquier persona lo puede descargar o buscar en la biblioteca, donde realizamos una caracterización gravimétrica de la zona, completa, desde la península de Tumbes hasta el Cerro Caracol. Entonces hay un perfil gravimétrico. Publicamos un artículo, esto ya es geología dura, sobre las características estructurales del basamento metamórfico, en el contexto de la tesis de doctorado de Juan Carlos Mora, de esta universidad. Estamos haciendo estudios geofísicos de la playa de San Vicente, en particular georradar, GPR, para saber cuál es el comportamiento mecánico en la subsuperficie. También estamos haciendo estudios de proveniencia en los estratos que están cerca del límite KT, es decir, en el contacto entre la formación quiriquina y Curanilado. Eso a través de estudios de cicones dendríticos. También estamos, Christian Kreiser, actual subdirector de geología, está preparando un artículo sobre la evolución antropocénica de Talcahuano, lo que les contaba, los basurales, la industrialización y cómo ha ido cambiando el paisaje geológico de la zona.
Y también estamos haciendo petrogénesis de brutales carboníferos de la cordillera de la Huanuta. Todo esto con fondos públicos, o sea, con plata de Senagiumín y que derivó de la Carta Geológica. Eso, muchas gracias. Dejo el... Bueno, el Senagiumín sube un hackeo en diciembre pasado, se cayó toda nuestra base de datos, pero aquí pueden dejar la carta, está gratis, está el paquete GIS, está el texto, lo exacto. Y si, bueno, si no le funciona, pueden escribir. Y hay un resumen de agradecimiento, que en realidad son muchas personas. Eso, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias nuevamente a Ricardo por su hermosa y muy ilustrativa presentación. La verdad es que tocaste muchos temas muy relevantes, muy importantes, como tú decías, tuviste que pasar rápido, ¿cierto? Si bien tuvimos una hora menos, pero se hace corto porque en verdad son muchos los temas en los que uno se podría detener. Quisiéramos saber si hay preguntas de los asistentes a la charla. Sí, ¿alguna? No, señor. Lo que esperaba que apareciera dentro de los estudios del FIC, ¿cierto? Algunos restos de la explosión del volcán Laja, ¿cierto? Parte de lo que mostraste como flujo ahí de del río Biobío, los cruces, ¿cierto? El profesor. También entiendo antecedentes de parte del plan y la unión de las penínsulas. Sí. Se formó con esto que activar de eso. Lo que empezó a buscar un tubo. Sí. Sí, efectivamente. La mineralogía que hay en el subsuelo, ¿cierto? En los depósitos, tanto fluviales como marinos, es decir, las playas, son esta arena de titanmagnetita, hematita, olivino. Y eso fácilmente se puede unir al lagar del volcán Antuco. Y eso está datado a 9.000 años. Entonces, eso sumado a unas edades de carbono 14, podemos aproximarnos a esa edad, aproximadamente. 9.000. Eso fue lo que concepto, la edad. Sí, sí. Bueno, no, que bueno. Mira, yo durante el tsunami 2010, la bicicleta de Arauco por acá, buscando una isla que se veía una actividad que había por ese lado. Entonces, me impresioné después que solamente veía mar y dos cerritos. A medida que me aproximaba, vi la franja de tierra del Cerro de Aragón con lo que es la península. Sí. Impresionante, o sea. Luego también solamente agua, o sea, es una capa muy... Sí. O sea, deduzco que... De hecho, Guarpensillo, no me acuerdo, se estaba instalando la telefónica, un colega de la universidad hizo parte del trabajo, me decía que los medio metro con trabajo, o sea, estaba todo flotando en agua. ¿Qué tal es lo que estamos viendo acá? O sea, se cayó un edificio. sí, o sea, fragre, digamos. Sí. O sea, de hecho, hay un proceso de liquefacción, ¿no? Involucrados. Bueno. Eso, no sé, yo recuerdo clases del profesor Jorge Quesada, siempre nos decía, antes del 2010, que yo tuve clase con él en 2008. Decía, o sea, él lo dijo mucho antes, no hay duda de eso. Supongo que los estudios geomecánicos hoy son mejores, ¿no? Pero esa es una, no sé, si pudiésemos volver, no sé, 50 años en el tiempo, quizás no es la mejor zona para hacer construcción de ese tipo. Todo esto es una inundación, o sea, lo que decía la presentación, el río va a volver, si o sí, a preparar esa zona. Es lo que decía el gobierno, sí. Aquí volví. El tema de los civiles ahí es la calidad de la construcción, la estabilidad, digamos. Sí. Sí, bueno, entre paréntesis, esto viene a aportar un poco al respecto, ¿no? O sea, la mayoría de los trabajos geológicos que había en la zona
y que la fuente de información para los colegas ingenieros, civiles y qué sé yo, son escasos. Escasos y no por parte del Estado de Chile, ¿no? Por ejemplo, investigaciones privadas, memoria de títulos, qué sé yo. Ahora bien, hay un producto del Estado de Chile financiado por el Estado, por lo tanto, yo creo que eso le da un poco más de sustento a los colegas ingenieros de dónde apoyarse. Eso no impide que el edificio no se caiga, pero no, o sea, hay un granito de arena que se aporta. Hola, tenía una consulta respecto a este mismo evento pluviométrico que tú muestras del 2005-2006 del Aramco, me parece que Sí. como Sergio Min, ¿qué medidas han tomado, recuerdo, respecto de la tentativa de que este invierno los eventos pluviométricos sean aún mayores? ¿Tienen algún plan o se ha ejecutado algo respecto de Sergio Min? Buena pregunta. O sea, nosotros somos un organismo técnico, muchas veces reactivo, eso se sabe. Esas medidas preventivas deben estar siempre del lado de las municipalidades, incluso Senapred, ¿no? Consultándose en la región. No te puedo dar una respuesta tan robusta al respecto, porque la verdad tampoco trabajo en ello. Estoy buscando a mi colega que trabaja acá en la zona, que trabaja en eso, en el catastro de remociones de masa. Creo que te podría dar una respuesta más contundente. No, disculpa, pero me imagino que Senapred, municipalidades, direcciones de obra, yo creo que tienen las antenas para este año. Lo han súper anunciado. ¿Más preguntas? ¿Público? Pero después, sí, yo quería comentar que nosotros hace poco en el CICAC, que es el Centro Interactivo de Arte, Ciencia y Tecnología de Tornel, y fuimos parte de un módulo de ciencia, como una especie de diplomado de ciencia en arte y ciencia para profesores y estudiantes de colegio. Y en ese contexto les mostramos en la carta geológica y la gente quedó muy sorprendida, primero por los colores, era una cosa que me parecía así como maravillosa, por la diversidad de cosas, por la diversidad de edades de las rocas que había en el lugar donde vivía. Entonces era muy sorprendente para las personas conocer eso, porque en general la población chilena es como bien analfabeta geológicamente, entonces estas cosas como que les sorprenden mucho. Y en ese contexto me da la sensación que Concepción, o sea, la conservación de Concepción de Talcahuano, la provincia, tiene muchos lugares que podrían ser, relevar el patrimonio geológico que tenemos en el país. De hecho, yo siempre paso por un corte que hay para acá que ahora está completamente cubierto, donde está el límite que parece en Quiriquina por el Nahuel, que eso sería una cosa muy linda mostrarle a toda la gente de Concepción para que vean la historia de submarina y todas esas cosas. Entonces, si tú tienes que elegir algunos lugares que te parecerían que son importantes para el geopatrimonio, ¿cuáles crees que podrían ser? Hasta hace poco estuvimos en contacto con gente de la Municipalidad de Talcahuano y surgió la idea de seleccionar algunos sitios de interés geológico, tipo geositios, y darles valor a través de paneles de información, trípticos, qué sé yo. Entonces, ahí hicimos una preselección, que destacamos la playa de las Tablas, en la isla de Quiriquina, que si bien no es fácil llegar, ahí científicamente esa es una zona que de características mundiales, o sea, ahí Darwin pasó, hizo muchas observaciones, no solamente paleontológicas, sino que el levantamiento de cordilleras, o sea, él observó ahí terremotos. El Cerro San Miguel, donde está el límite Cate, de hecho ahí tenemos edades superior plomo, está el límite 10 centímetros abajo y 10 centímetros arriba, y eso es lo que queremos trabajar con el Nico. Ese es también un geosito porque además tiene fósiles. Ahí abro un paréntesis porque ahí entramos a tallar el tema del patrimonio paleontológico. Entonces es difícil poner una gigantografía y decir que hay fósiles de tal especie porque se lo van a... también planteamos como un potencial geositio los acantilados de la península de Tumbes, donde afloran rocas metamórficas de distintos ambientes, de Lógico de Granada, de Huancara.
el Cerro Morro, donde está la serigrafía de Docena y los mantos de Ramón, y la playa Rowan, que es donde está el antropoceno. Eso, ese que si bien visualmente puede parecer horrible, a mí siempre he opinado que eso debe quedar ahí, debe mostrárselo. O sea, esto ha pasado hace 50 años, miren cómo se ve en el registro, ¿no? Y además están las playas, está la humedad al lado, está la avispado. Y esa es una propuesta que tenemos para la municipalidad y estamos buscando fondos para llevar a cabo ese proyecto. Y el corte de Baicamí, hoy día no sé, hace bueno más hasta abajo. Pero hay fotos, cuando yo era estudiante, hay fotos, y el estrato de Quiriquina se ve verde abajo, pero el estrato de Quiriquina es solo el cachito inferior, enano, no tiene más de 2 metros, y el resto todo granulado. Hay un comentario porque en la carta, por ejemplo, San Clemente Melado, los colegas pusieron una simbología particular para las propuestas de geositio. O sea, están incluidas en la simbología de la carta geológica incluso. Sí, sí, lo que pasa ahí es que hubo un problema de timing, porque la estructura de la carta geológica actualmente es muy rígida, dura. Y se hizo un proyecto piloto. Y el proyecto piloto fue con la carta San Clemente. Ahí se seleccionaron geositios, se hizo un capítulo y se hizo la propuesta. Y eso no se llegó, no se movió. Si no hubiésemos incluido estos geositios que mencioné. En Talcahuano hay cosas también. Joaquín. Sí, hola, Ricardo. Primero un comentario. Creo que es súper valioso que esta se haya publicado y la presentación en particular, además de estudiantes de pregrado, y creo que es bonito hacerse, digamos, una idea, poner en contexto todos los resultados que se han aplicado durante años. Hace un par de días atrás tuve la posibilidad de llevar el curso de morfología terreno en la zona, y claro, se entiende mucho más quizás esas observaciones que nosotros hacemos tan discretas en el marco de todo lo que se presenta, así que quería saludar, digamos, eso. Súper valioso la presentación. Segundo, preguntitas muy breves. Los depósitos estos del BIS 5 de los 125.000 años que están allí en Tumbes, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ganar eso. Y yo creo que se puede, ¿no? Tengo muestra. Sí, entiendo que hay una muestra de OSL. Sí, con los tubos, sí. Lo que no sé, si eso dura en el laboratorio, sí que esté expuesto al sol. Sí, sí. Ahí está. Sí, mientras esté cerradito y no lo puedo estar, sí. Ahora sería interesante, ojalá, podríamos conversar, tener más muestras para dar. Y a eso era mi pregunta en realidad. Si es que los afloramientos de ese cuaternario, de esos depósitos en particular, son poquitos o está bien expandido en Tumbes. Nosotros, bueno, sinceramente, el polígono está un poco más agrandado de lo que vimos, y fue una extrapolación, una fotointerpretación. Pero hay varios puntos donde está el depósito. Ahí, in situ, se ve. En algunas partes se ven 3 metros de esta arena silicia, finas, otras partes menos, pero se ve. En la Quiriquina también se ve. Así que, y es usaba tu publicidad en mi vida. Y ahora sí, lo último, es honesta curiosidad, pero al trazar la falleta San Vicente, ¿sabías tú que la prolongación es offshore, digamos, hacia la bahía noreste? ¿No se ha visto evidencia de que la falla pueda continuar pegadita, digamos, al bloque alzado de Tumbes? Una curiosidad nomás, porque se traza bien realmente la falla en un rumbo noreste. Sí. Y después el host se hace una pequeña curva, ¿verdad? Poniéndose casi submeridiana. Sí. ¿Qué opinión te merecería eso? Pero pregunto desde el total desconocimiento. Yo creo que es súper plausible que la falla siga efectivamente el borde de la Venus. Súper plausible. ¿No? Nosotros ahí fue igual un poco aventurado. Menos aventurado que en el Mendic, que ahí la era como falla inversa, para el otro lado. Sin embargo, ahí yo creo que
se salta un poco la observación de terreno, está en los informes de ¿cachai? Que la vio. Pero es una buena duda también, de hecho, agarrando un poco el comentario, porque si trazamos la falla hacia el sur, y yo el 1 de los esquemas, la 1, con este contacto estructural entre el basamento y el plutonio del medio. Sí, eso también es inferible. Sin embargo, como mencioné cuando empecé la presentación, el complejo metamórfico está afectado por metamorfismo de contacto, que es algo que yo creo que pueden coexistir las dos cosas, ¿no? O sea, en la corteza a veces genera un metamorfismo de contacto y luego por tectónica sinusoidal, que sí, quedan en contacto las dos unidades. Pero una interpretación no es la falla. La observación de terreno ahí es el metamorfismo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, leemos una por acá. Hola, buenas tardes. Allá. Sí. Hola, una consulta. Con respecto a la falla de San Vicente, ¿qué información tiene sobre la actividad sísmica de Ahora, en un par de meses más, el servicio va a publicar un estudio de GPR, de georradar en la zona. Que no sé si te da información sobre la sísmica, ¿no? Pero sí el comportamiento del subsuelo. Hay un pequeño dato ahí. En los catálogos de sismicidad actualizados, hay uno de Potán del 2025 que hace una compilación de los sismos que registró el Centro Sismológico Nacional. Ahí se ven un par de sismos, de hecho justamente hacia el offshore, digamos, como no necesariamente en la península, sino que más hacia el mar. Y Martín Riedel, que también es doctorante en este programa, hizo un método de machine learning para recabar más, picar más ondas, digamos. Y ahí salen también algunos sismos adicionales, también en ese mismo sector, como hacia la bahía. Ahora, yo no sé, desconozco el nivel de error que tiene la localización de esos sismos, ya que, es decir, dónde están exactamente espacialmente. Pero así como se ven esos sismos, parecieran estar un poco asociados a esa estructura. Pero son sismos chicos, eso, ya, o sea, esos catálogos, bueno, en particular el de Martín Riel, son sismos menores, ya, que pudieran dar un indicio de que pudiera haber actividad, ya. Pero justamente ahí, y tomando un poco el mensaje que transmitían cuando ustedes presentaron la carta en Talcahuano, en el fondo ese es un llamado a hacer estudios de detalle, o sea, son indicios que uno puede escribir para decir, hay que poner sismómetros locales, establecer una red ahí para entender el comportamiento sísmico. ocurre que, bueno, trabajamos en Talcahuano, en el departamento de Tecnología, hace una semana. Entonces, cuando llegué allá, me decía, el paso del circulador de todas las funciones más, decía, por aquí pasa una falla, entonces empecé a investigar, porque no soy del sector, y miré como un estudio del 2025, y dice que la falla está como actualmente inactiva. Para los limpiezas de acumulación de energía con un tipo de datos suficientes para la utilización. Para recibir la información que necesita como para pasar a los vecinos, porque ellos dicen que va a afectar esto. Sí. Ahí, de nuevo, el mensaje sería ahí que justamente hay que establecer probablemente una red local, ¿ya? Para entender el comportamiento sísmico de la estructura y establecer cómo se mueven los bloques, en el mismo lugar. Pero, claro, en ese trabajo de Muñoz, lo que él hizo fue modelar esa estructura, o sea, decir cómo es la geometría de la falla, y frente a esa estructura, dijo cómo se debería haber comportado esta falla durante el terremoto del 2010. ¿Se debería haber movido o no? Ese modelamiento hizo. Y en base a su análisis, la falla no se debería haber movido, ¿ya? Pero ahí eso todavía sigue en discusión. De hecho, lo hemos comentado porque hay antecedentes que podrían indicar que quizás sí. Pero en el fondo el trabajo que hizo él fue para el caso del terremoto del 2010. De Roberto Muñoz, fue el comité fiscal. ¿Sí? Tenemos una pregunta
de YouTube, donde está el profesor Jorge Quesada, ¿ya? Comentando. Y nos indica, Jorge, una pregunta, dice que en la parte de San Pedro de la Paz, una buena parte de lo que cubre la cordillera Nubelbuta serían unas arcillas rojas que tienen clastos angulosos, decimétricos, métricos, creo, de rocas metamórficas y cuarzo lechoso. Si es que han reconocido esa litología, esa unidad, y si la separarían o no en una unidad distinta, digamos. Sí, se llaman molaza. Unidad de molaza. Sí, sí, la hemos reconocido, no nos dio la escala, ni tampoco la caracterización para hacer la separación en otra unidad geológica. Sin embargo, quiero contar al profesor, destacado profesor, que en Maule, los colegas y colegas del servicio que están haciendo el mapa en la zona de Chanco, Curanipe, que es morfológicamente muy parecido acá, o sea, cordillera de la costa y la llanura de inundación, ahí, ellos sí están haciendo una estratigrafía un poco más de detalle de estas unidades y han reconocido lo que dice Jorge Quesada, estos suelos, porque son suelos, o paleosuelos en realidad, de acuerdo a la interpretación de los colegas, removilizados, rojizos y con aspecto de molaza. Así que sí. Y sinceramente le tuvimos ganas a esos niveles de suelo, pero no quisimos profundizar. Un tema de escala, por un tema de escala. Sí, porque lo vimos localmente ahí en la zona donde se dice Jorge, la zona de Quiñenco, bueno, desde los Barros, el Cuadrón, Quiñenco. Siempre arriba de los equipos de Quiñenco. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tenía una, o sea, tenía varias, pero una que quería conocer tu opinión respecto a al hiato en el fondo, en el Oligoceno, por ejemplo, ¿cómo lo integran ustedes en la evolución tectónica del área? Sí, lo que pasa es que ese registro en la zona del agua está, no totalmente, siempre hay un hiato. No hemos encontrado ningún indicio de esa falla, o sea, de ese registro. ¿Por qué no está acá? Yo creo que puede ser, o sea, la explicación más sencilla está erosionado. Está erosionado. Sí. Esa es la parte, por ejemplo, de los cerros de Talcahuano, donde no hay nada encima, lo que está coronando los cerros, a diferencia de Cormito, qué sé yo, que el Pleistoceno, o lo que nosotros interpretamos como Pleistoceno de la formación Andalién, es lo que está arriba del Eoceno. En la zona de Talcahuano, de hecho, en la parte más alta de los cerros, que nosotros vemos como formación Cuero y Lago, hasta arriba, el colega Diego Rodríguez, que hizo su memoria de título, él interpreta y cava oligocenas y miocenas, y lo correlaciona con la cuenca, con las unidades que... Pero no, sería especulación. Claro, porque está ese trabajo de Kuhn, donde dice que hay concurso de alzamiento bien rápido, correcto. Plioceno o Pleistoceno. Pero acá hay en la Tierra, en esta zona. O sea, en Arauco. Sí, en Arauco. Sí. Ya, bueno, entonces, no tengo que le damos las gracias nuevamente a Ricardo por su tremenda presentación y en particular por la forma tan didáctica también de resumir una historia que es bien larga, bien compleja. Aprovecho también ahí de saludarle porque yo acompañé, digamos, cuando hicieron la presentación en Talcahuano y me encantó ver el trabajo que hicieron tan cercano como a la municipalidad, al organismo público, digamos, o sea, local, y que no se había visto, yo nunca lo había visto en otras cartas geológicas, digamos, como poder hacer una presentación, digamos, de una carta geológica y que se agradece tanto en el fondo para el ordenamiento territorial y
pensar en conjunto las problemáticas. Así que saludo harto y a los colegas que participaron de eso. Y bueno, le damos un tremendo aplauso entonces. Para que nos tomemos Podemos pasar todos a Bueno, y como saben, esperan, luego de esto, en la terraza de geología hay compartir ahí unos choripanes en la geotertulia actual, si no como las que en geología, sí, ahí sale el euro. Muchas gracias por su participación, sus preguntas. Eso, nos esperamos ver en una próxima oportunidad.